Llévate este libro, acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación. Recuerdo hace unos años, una señora en mi parroquia me decía, padre, ¿sí? A veces se deja llevar por el coraje, a veces tal cosa y todo. Y me decía, ¿cuándo va a vender ese cerdo? ¿Cuándo va a vender ese cerdo? Y yo me ponía a pensar, ¿cuál cerdo? ¿Cuál cerdo? Y entonces ella me dijo, el cerdo que llevamos por dentro. Y dijo en inglés, y dice, se dice sale pig. No sé si está bien pronunciado bien. Sale pig, no se nota. Sí, a ver. Sí, sale pig. Y me puse a pensar que entonces, después yo me cuñaba de qué es. Son los 7 pecados que llevamos por dentro. Sale, S, soberbia. ¿Sí? A, avaricia. L, lujuria. E, envidia. P, pereza. I, ira. Y G, gula. Este bendito cerdo nos está matando. ¿Sí? Nos está destruyendo. Es cerdo que llevamos de verdad por dentro, porque son los pecados capitales que de una u otra manera nos atan uno al otro y tenemos que revisarnos profundamente antes de una buena confesión, revisarme. ¿Qué ataduras de ese cerdo que yo tengo por dentro están en mi vida? ¿Qué hay de soberbia, de avaricia, de lujuria, de envidia, de pereza, de ira, de gula en mi vida? En mi vida. ¿Qué daño se he hecho con esto a los demás? ¿Qué daño me he hecho a mí mismo? Porque el pecado es una rotura totalmente con el amor de Dios. Es un rechazo total al amor de Dios. Ese es el pecado. Un rechazo al amor de aquel Padre que me ama inmensamente, que me da su riqueza, que quiere estar conmigo. Y hay que revisarlo. Si nosotros de verdad llevamos un cerdo por dentro que nos impide, ese Jesús, vuelvo a repetir, que perdonaba todos estos pecados que estaba ahí, después de haber muerto, y como hicimos nosotros, dice la palabra de Dios, descendió a los infiernos y resucitó entre los muertos. Yo me pregunto, ¿qué miraría Jesús en el infierno? Porque nuestro fin final es cielo o infierno. El purgatorio es el camino para llegar al cielo. ¿Qué miraría Jesús en el infierno? ¿Qué miraría? ¿Qué llegó con algo nuevo en su resurrección? Y en el capítulo 20 de San Juan, versículo 19, Jesús dice, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados y a quienes retengan los pecados les serán retenidos. 3 cositas se mantienen en esas simples palabras para los sacerdotes. Primero, efusión del Espíritu Santo. Después de resucitado Jesús se aparece, después de haberse aparecido María Magdalena en la tarde del domingo, se aparece en medio de los apóstoles, está con miedo, sopla sobre ellos y para dar una solución a todo este problema que he hablado de la sociedad, problema personal, problemas internacionales, problema de la familia, Jesús sopla sobre los apóstoles y reciben el Espíritu Santo. Entonces hace una efusión del Espíritu Santo. Es lo primero. Segundo, el mandato de perdonar pecados. Perdonen los pecados. ¿Sí? Da un mandato total. Y tercero, el retener los pecados. ¿Sí? A quienes le perdonen los pecados serán perdonados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Esto se quedó mirando, bueno, ¿qué es lo que Dios? ¿Dios no quiere acaso que todos nos perdonemos y todos sean perdonados los pecados? ¿Acaso Dios no nos quiere reconciliar con Él mismo sinceramente? ¿Por qué aquí en este versículo hay un retener pecados? Y no es tanto retener la absolución, el perdón. ¿Por qué retener el perdón si Él mismo murió por el perdón de los pecados? Entonces tenemos que ir nosotros verdaderamente el arrepentimiento. La persona que se acerca a confesarse va arrepentida
arrepentida del pecado que hizo. Sinceramente quiere una reconciliación con Dios, consigo mismo, con los que le hizo daño, con los demás, o simplemente es un calmar de conciencia, llamo yo, nada más. Está arrepentido, lleva un propósito profundo de no volver a pecar, ¿sí? Porque puedo tener el derecho de retener los pecados o de retener la absolución. No puedo darte la absolución hasta que no tome una solución usted sobre esto. Y es mandato de Jesús. El mismo Jesús que quiere que la vuelta al Padre en el sacramento de la reconciliación sea perfecta, sea única, sea un verdadero arrepentimiento como el Hijo pródigo. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Arrepentimiento, reparación, trátame como cualquiera de tus obreros, ni siquiera como hijo. A veces nosotros queremos acercarnos al Dios, pero no en un arrepentimiento total o ocultar pecados, porque nos da miedo. Dios no puede sanarnos, y digo no puede sanarnos, si nosotros no somos sinceros en ese arrepentirnos de los pecados. Yo creo que a ustedes, como yo, les ha pasado que quisiéramos volver a nacer y no volver a cometer ciertos pecados o ciertas heridas, ciertas cosas que hemos hecho las personas. No quisiera volver a cometer. Y no hay cómo volver y retroceder atrás porque lo hecho está. Pero Jesús dio una solución. Confiese tus pecados. Confiese tus pecados. Dice el libro Alcohólicos Anónimos: solo confesando, solo diciendo, solo reconociendo delante de Dios y de otra persona igual a mí, seré totalmente perdonado. Estoy listo para reparar, para salir adelante. Cuando yo reconozco delante de Dios mis errores, lo que yo hice, lo que yo fallé, delante de Dios y delante de otra persona igual a mí, ¿sí? Entonces empecé el camino ahora sí perfecto de levantarme del pecado y caminar hacia el Padre. Empecé ese camino hacia la divina voluntad, porque el pecado me hizo perder el sano juicio que yo tenía, el pecado me hizo perder lo que yo era y me llevó a serme esclavo de él. Me esclavicé del pecado, me esclavicé de ese pecado, llámese como se llame, ¿sí? De ese cerdo que llevo por dentro, sea soberbia, sea avaricia, sea lujuria, sea envidia, sea pereza, sea ira, sea gula. Ese pecado me ató, me amordazó a tal manera que me hizo perder mi sano juicio de hijo de Dios. Esa luz que me fue entregada en el bautismo, la perdí por el pecado. Mucha gente dice: yo no me confieso con otro pecador igual semejante a mí, porque ¿para qué? Entonces yo a veces les respondo: no vayan al médico, porque ¿para qué si el médico también está enfermo? Pero sin embargo yo voy al médico, aunque el médico esté enfermo, me da una receta, y si yo cumplo requisitamente la medicina y me la tomo como es sano. Así es en el sacramento de la confesión de los pecados. Si yo obedezco perfectamente a lo que el sacerdote me dijo, o Cristo me dijo a través del sacerdote, yo sano, aunque el sacerdote esté en pecado, aunque el sacerdote se condene, llamémoslo así. ¿Sí? Porque nosotros los sacerdotes también tenemos que confesarnos con otro sacerdote. Digo el Papa Francisco: el sacramento de la reconciliación es un regalo del Espíritu Santo, un regalo de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo, de tal manera que yo mismo no me puedo confesar, ¿sí? Tengo que hacerlo con otro sacerdote, porque es un regalo que voy a recibir de Cristo en la persona del sacerdote, de Dios mismo en la persona del sacerdote, ¿sí? Dios mismo me perdona de esos pecados. Llévate este libro, acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación.